Hoy vamos a comenzar con la introducción del libro de Josué. Ustedes saben que el libro de Josué es el primer libro de libros históricos que se considera en la Biblia. Entonces nosotros vimos la vez pasada los 5 libros del Pentateuco y ahora continuamos mejor dicho, con los libros históricos, de los cuales el primer libro es el Josué, que nosotros estamos aprendiendo, que van a ser seguidos por Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y hasta Esther, porque aquí registra la historia del pueblo de Israel. Antes de comenzar con la introducción del libro de Josué, vamos a un poco ver qué son estos libros históricos. Los libros históricos son la segunda sección de la Biblia, que viene después del Pentateuco. Y esta sección continúa donde terminó el Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco. Y al final del Pentateuco, que esto es al final del Deuteronomio, los israelitas se encuentran al borde de la tierra prometida y después de escuchar todas las instrucciones, consejos y órdenes de Moisés. Es lo que aprendimos hasta ahora del Deuteronomio. Moisés, quien es el gran líder, ha muerto en el monte Nebo, como registra en Deuteronomio 34, 1 al 12, y Dios ha escogido en este momento a Josué, que era el antiguo asistente de Moisés. Ahora Josué, va a guiar a los israelitas a la tierra prometida, es que va a hacer entrar a la tierra prometida. ¿Y de qué se tratan estos libros históricos? Y los libros de esta sección tratan de la experiencia histórica de Israel con la tierra y con Dios. Que saben que hasta ahora era un pueblo sin tierra, estaban deambulando, no tenían dónde habitar. Pero ahora empieza un asentamiento, entonces ya hay una relación con la tierra, que saben que la tierra hay que trabajarla para obtener sus frutos. No se obtiene por sí sola, hay que trabajarla. Y hay que trabajar, pero en el trabajar solo no se obtiene el fruto, sino quien tiene que dar la lluvia para obtener esos frutos. Tiene que estar Dios. Entonces hay una estrecha relación entre Israel, la tierra y Dios. Si nosotros entendemos esto, como que hoy día Israel somos nosotros los creyentes, y la tierra sería el estilo de vida, la vida del creyente, y Dios es el que siempre está. Entonces, de alguna manera la relación entre Israel, tierra y Dios está describiendo la relación espiritual que debería haber hoy día entre el creyente, su vida espiritual y Dios. Porque la vida que vivimos es la tierra, la forma en que vivimos, qué debemos hacer, todo está simbolizado con la tierra que Dios le da. Por lo tanto, la tierra no es simplemente una tierra para labrar. Entonces, si nosotros esforzamos en nuestra vida, obtenemos frutos, resultados en nuestra vida, y esos resultados no se obtienen simplemente por el esfuerzo humano, sino tiene que haber un Dios que nos dé lluvia espiritual, que nos dé que las cosas de nuestra vida salgan bien. ¿Y quién maneja eso? Dios maneja. Pero esas cosas, la ayuda de Dios, la bendición de Dios que se derrama en nuestra vida para que las cosas vayan bien, depende de cómo nosotros trabajemos esta tierra que es nuestra vida. Es decir, si esta vida la trabajamos de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios, entonces sí vendrá la lluvia de bendición de Dios en nuestra vida para que las cosas nos vayan bien. Pero si esta vida, que es la tierra, la trabajamos a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios, todas las cosas nos va a hacer difícil, el labrar va a ser difícil, va a haber piedras en el camino, va a haber dificultades, va a haber sequías, Dios no nos va a ayudar. Entonces, esto es un poco la muestra, es el ejemplo del mundo espiritual hoy día actual. Por eso tenemos que tener en cuenta estas comparaciones de antemano para poder entender y comprender exactamente de qué se está hablando. O sea, la Biblia no está enseñando al pueblo de Israel a labrar y a trabajar, y no es un libro de agricultura, es un libro espiritual. Por lo tanto, tenemos que entenderla correctamente desde ese punto. Y los libros, que son todos esos libros hasta Esther que acabamos de leer, abarcan desde la conquista al asentamiento
experimentando las muchas alegrías, tentaciones, fracasos y desafíos de vivir en esta tierra dada por Dios, mientras los israelitas aprendieron a vivir como pueblo de Dios en esa tierra. Entonces ahí hay muchos secretos espirituales que nosotros debemos aprender. Y los libros cubren la historia de Israel desde la época de la conquista, que es alrededor del 1400 aproximadamente antes de Cristo, hasta la época del regreso del cautiverio de Babilonia, de Esdras y Nehemías, que es alrededor de 400 años antes de Cristo todavía. Ustedes saben que después de estos 400 años antes de Cristo, hasta la llegada de Cristo, que son los 400 años de época oscura, ustedes saben que estos son las últimas partes del Antiguo Testamento. Durante estos 400 años no hay señal de Dios alguno al pueblo. Por lo tanto, este es un poco lo que comenta la historia hasta Nehemías. Y después saben que después vienen todos los libros de los profetas, que son los profetas están intercalados desde la época del asentamiento, después de Jueces, hasta todas estas épocas de Nehemías, del regreso. ¿Por qué estarán los profetas en esos momentos? Porque todo el pueblo de Israel, los reyes, no obedecieron a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se necesitan? Necesitan alguien que les corrija sus actitudes, sus fe. ¿Y quiénes son los predicadores? Son los profetas. Hubieron tantos profetas porque hubo tantos males que Israel hicieron y desobedecieron a la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor el Antiguo Testamento es un libro de historia de Israel que registra, si bien hay casos de éxitos, alegrías, pero muchos fracasos y desobediencias. Entonces, ¿qué pasa en ese caso de desobediencias? Por eso es un libro que nos enseña qué pasa al obedecer la palabra de Dios y también qué pasaría al desobedecer a la palabra de Dios. Es un libro que nos da ejemplo de cómo ser un pueblo de Dios verdaderamente. Y en estos libros encontramos una historia dramática de un pueblo. Después van a venir toda su generación de reyes, donde también va a haber muchas decepciones dolorosas de estos reyes que empiezan a pecar ante Dios, van a adorar ídolos. Pero también hay algunos logros notables, por ejemplo, en la construcción del templo. Y Israel se convertiría de un grupo débil, endeblemente organizado de 12 tribus, que eran cuando estaban en el desierto, ahora a un reino sólidamente unido, fuerte, bajo el reinado de David y Salomón. Pero luego de estos dos reyes, el reino se divide en dos reinos, en el reino de Israel en el norte, con 19 reyes que van sucediendo en ese reino de norte, pero que hicieron siempre lo malo a los ojos de Dios. Y el reino de Sur, que es el reino de Judá, donde estaba la tribu de Judá y de Benjamín, de esos dos tribus, en el sur, también que van a ir sucediendo 19 reyes también. Pero de los 19 reyes del sur, no siempre los reyes de Judá hicieron lo bien a los ojos de Dios, solamente 8 reyes hicieron más o menos lo correcto a los ojos de Dios. Por lo cual, hacia grandes rasgos, todos los reyes de Israel en realidad no fueron satisfechos a los ojos de Dios, excepto el primer rey que fue David. Es el único rey que realmente amó a Dios, obedeció a Dios, gobernó como Dios quería, pero si bien era un rey realmente formidable a los ojos de Dios, también es un rey que también tuvo debilidades y falló y pecó ante Dios. Cometió adulterio, asesinó a alguien que no debía asesinar. O sea que vemos que el rey David, que es un rey ejemplar, pero por ser humano, es un pecador, porque ni más ni menos que el hombre es un pecador. Por lo tanto, no hay un hombre perfecto en la vida. Su hijo, el rey Salomón, si bien comenzó su infancia y su reinado muy bien, porque vivió bajo la tutela de su padre David, que era un rey realmente que amaba y obedecía a Dios, y Salomón fue un rey que construyó el templo para Dios. Todo esto iba bien, es el que inauguró
el templo para ofrecer los primeros sacrificios a Dios realmente en un lugar ya asentado, no en un tabernáculo precario de una carpa, sino realmente en un gran templo cubierto de oro y de mármoles y de todos los mejores elementos de construcción que importó Salomón, del Líbano, etc. Pero este rey, cuando llega a su auge, llega a su poderío, llega a sus riquezas y otra vez empieza a cometer pecados. O sea que el hombre nunca llega a ser siempre fiel a la palabra de Dios, siempre comete pecado. Este mismo Salomón también. Entonces empieza a traer concubinas de distintos lugares donde adoran ídolos y entonces tiene que construir templos para sus esposas que quieren adorar a Baal y Salomón mismo empieza a adorar a Baal y entonces por lo tanto tampoco es un rey que fue realmente bien visto a los ojos de Dios. Así que así en general ustedes podrán ver que realmente no hay un verdadero rey que hubiese satisfecho a Dios. Sabemos que Abraham fue uno de aquellos primeros que pudo satisfacer a Dios, pero los reyes, llegados a los reyes, no lo hicieron. Por lo tanto, toda esta historia nos comenta acerca de todo eso. Pero como les dije, la figura dominante en los libros históricos es el rey David, que es el que mejor obedeció a Dios en sus momentos de gloria, en sus momentos de tribulación, en su momento cuando él estuvo escapándose fugitivo de Saúl, también él fue fiel a Dios. Nunca abandonó la fe en Dios. Por eso Dios escogió a David y toda su descendencia que van a ser los que van a reinar Israel. Por tanto, de hecho, todos los reyes de Judá que suceden a David son de la familia descendiente de David. Y Dios gobernaría y bendeciría a su pueblo a través de la casa de David. Que saben que David es el ejemplo, pero en realidad es un ser humano. Por lo tanto, de David nacería Jesucristo, quien es el verdadero rey en realidad, el verdadero rey espiritual. Y de esta promesa, Dios hace una promesa cuando David, que iba a hacer que de ahora en adelante, de ti haré una descendencia, de ti haré una casa de reyes, que de ti nacerán todos los reyes. Pero en esa palabra de ti nacerán todos los reyes, en realidad se estaba refiriendo al verdadero rey que va a nacer de David, que va a ser Jesucristo, que es el verdadero rey de la humanidad, el rey de reyes. Y de esta promesa con el tiempo surgiría la esperanza mesiánica, que es Jesucristo. Y esta esperanza se refiere al pueblo de Dios que anhela ser restaurado y redimido. Y el pueblo de Dios fue castigado por romper el pacto con Dios, ¿se acuerdan? Porque fueron al cautiverio. Y todos los libros históricos nos dan un relato teológico del fracaso de Israel en guardar este pacto, la palabra de Dios, y el trato compasivo y justo de Dios con ellos, a pesar de que ellos hayan fallado. Por lo tanto, aquí vemos siempre la constante historia de que el hombre siempre le falla a Dios. Y Dios, a pesar de ello, Dios ama a aquel hombre que falla y le da oportunidad de corregir sus errores, de arrepentirse y de venir a los pies otra vez a Dios. Dios siempre nos da esa oportunidad de arrepentirnos y de volver otra vez a Dios, para que de esa manera podemos recibir la palabra de Dios, obedecerla y ser bendecido. Bueno, esto es un poco la historia que comenta estos libros históricos. ¿Y por qué son importantes estos libros históricos? Porque los libros históricos nos ilustran cómo Dios entonces se relaciona en la historia con su pueblo y con el mundo entero, cómo Dios es el que maneja el mundo entero. O sea, Dios no solamente le interesa a Israel, sino Dios también maneja, gobierna al mundo entero, aún hasta las naciones vecinas enemigas. Hasta Dios utiliza estas naciones enemigas para castigar, para templar a Israel, para convertir en un pueblo realmente de Dios. Y estas historias muestran cómo Dios lleva la historia para hacer su voluntad. Por lo tanto, Dios es el que lleva la historia. Por lo tanto, podemos concluir que Dios obra de manera directa, como en las historias de Josué, entrando en la tierra prometida. Dios directamente lucha contra el enemigo, Dios obra de manera directa, o a veces Dios obra de manera indirecta a través de profetas como Samuel y Elías, o a través de otras naciones
como Asiria o Babilonia. Todo esto son obras de Dios. A veces Dios se hace presente con voz directa, le da órdenes directamente, o a veces utiliza a los profetas para que ellos representen a Dios y hagan los milagros y hagan toda la obra de Dios a través de ellos. De ambas maneras, ya sea de manera directa o de manera indirecta, siempre Dios es el que hace la historia, es el que lleva la historia de la humanidad. Dios es el hacedor de la historia. O sea, tenemos que saber que la historia la escribe Dios. Y dice, por ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios 10, 6 al 11, todo eso sucedió, se refiere a todos los registros de la historia de Israel, y todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, por este mundo, como lo hicieron ellos, sino todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. O sea, tenemos que tomar los registros históricos como una enseñanza, como una advertencia, como un aprendizaje de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer ante Dios. Porque pues a nosotros dice, nos ha llegado el fin de los tiempos. Estamos ahora el fin del tiempo, dijo Pablo. Y las escrituras nos enseñan una nueva forma de pensar y de ver al mundo. Convertirse en el pueblo de Dios, ver al mundo desde el punto de vista de Dios, ver que esta historia en realidad del mundo gira para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo soy parte de ese mundo que gira conjuntamente, creado para hacer la voluntad de Dios, que todo el mundo en realidad fue creado para hacer la voluntad de Dios, pero lamentablemente el mundo no hace la voluntad de Dios, sino hace la voluntad del hombre, que está lleno de avaricias, lleno de crueldades, guerras, conquistas, imperios, lujosidades. En realidad, eso no es el objetivo de la humanidad. La humanidad tiene que glorificar a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Mi vida está para glorificar a Dios. Entonces, toda esta historia nos enseña la voluntad de Dios y cómo convertirse en el pueblo de Dios. Y esto significa que progresivamente nos volvemos más sensibles a las acciones de Dios en el mundo. Entonces, el pueblo de Dios es aquel que es consciente de que la historia gira alrededor de Dios y que Dios es el que lleva la historia. Y para entender lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y en nosotros, debemos entender cómo Dios ha estado actuando a lo largo de la historia. Para que podamos conocer el presente y el futuro, tenemos que conocer la historia. Decimos eso. Por lo tanto, para conocer la voluntad de Dios en mi vida hoy día y cuál es el propósito de Dios en mi vida futura, para eso tenemos que entender la historia de Dios. ¿Qué fue la voluntad de Dios? ¿Qué quiso hacer Dios? Por eso es importante conocer los libros históricos. Aprender a leer y entender los libros históricos nos equipa para ser perceptivos a los susurros del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios, por qué el Espíritu Santo está obrando de esta manera. Entender esto nos ayuda los libros históricos. También nos recuerdan la manera poderosa que el castigo nunca es la última palabra de Dios, sino una señal de su amor para que nos arrepintamos y entremos en su bendición. Amén. Por lo tanto, nuestro Dios nos da oportunidades siempre del arrepentimiento. Pero si aún así nosotros no tomamos, no hacemos uso, no aprovechamos ese arrepentimiento que Dios nos da, entonces lamentablemente nosotros vamos a caer en el juicio final de Dios. Un tema importante es el exilio, y hay momentos importantes y decisivos en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos los hitos en el Antiguo Testamento, está la llamada de Abraham, después viene el éxodo, después está la entrada en la tierra prometida del pueblo de Dios, y después hay otro tema que es la alianza, la promesa, el pacto de Dios con David, en el cual promete que de su descendencia siempre saldrá reyes. Esta promesa en realidad es la promesa mesiánica, ¿no es cierto?, del verdadero Rey Jesucristo.
está prometiendo salir de David, y también la edificación del templo de Jerusalén realizado, concretado por Salomón. Ustedes saben que el templo de Jerusalén, el templo, es el símbolo del espiritualismo que el creyente hoy día debe tener. O sea, este templo de Jerusalén está representando en realidad a Jesucristo. Al final, toda la historia, ¿hacia dónde lleva esta historia? Lleva todo hacia Jesucristo. Y otros dos momentos decisivos fueron el exilio asirio del reino del norte de Israel en el 722 a.C. y el exilio babilónico del reino del sur de Judá, incluida la caída de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, en el año 586 a.C. Por lo tanto, estas dos fechas, estos 2 años son importantes recordar, porque en los cuales Dios ha castigado al pueblo amado de Israel. Asiria y Babilonia deportaron personas de los territorios recién conquistados, llevaron prisioneros, porque la idea era eliminar la posibilidad de rebelión para que no se conglomeraran ellos y pudiera rebelarse contra ellos, facilitando así el control del territorio. No reubicaron a toda población, sino llevaron al exilio solamente a los nobles, a los reyes, príncipes, princesas, sacerdotes y oficiales reales. A la realeza solamente llevaron como prisionero a su país. Y allí en ese lugar dejaron solamente gentes plebeyos, mendigos, enfermos, leprosos, que sabían que ellos no podían organizarse para rebelarse contra ellos. Porque la rebelión podía organizar solamente esta clase dominante. Por lo tanto, ellos los llevaron a su tierra y dejaron en Israel solamente la gente plebeya. También trasladarían a otras personas de ciudad en ciudad, entonces también distribuyen para que no se unan, están tratando de desunirlos. Fíjense que el enemigo siempre lo que trata de hacer es esparcir. Lo mismo hace el enemigo Satanás y sus demonios hoy día. El enemigo no le gusta que los creyentes se unan, que formen una unidad bajo la fe de Dios. Tratan de esparcir, tratan de que se peleen entre ellos, traten de desunir, de no ponerse de acuerdo. Bueno, esa es una de las estrategias que utiliza el enemigo Satanás y sus demonios. Las peleas, disensiones, esparcimiento, es lo que el enemigo utiliza. Y finalmente, destruirían las capitales de los reinos que conquistaran, que sería Samaria del norte y la capital del sur, que es Jerusalén. Totalmente destruidos. Samaria en el reino del norte, Jerusalén en el sur, fueron destruidas, dejando casi inhabitables. Es difícil describir el trauma espiritual, emocional y social que ha causado dichos sucesos al pueblo de Israel. Fue un gran choque porque siempre en Israel hubo historias de victorias, porque Dios estuvo siempre con ellos, pero esto fue totalmente una historia devastadora al pueblo de Dios. Fue totalmente decepcionante. Estos libros históricos, junto con los libros proféticos, muestran que estos dos eventos fueron castigos por la deslealtad de Israel y Judá hacia Dios. Sin embargo, el castigo nunca es la última palabra de Dios, sino Dios siempre restauró un remanente de su pueblo de Babilonia. Siempre dejó una cierta persona que tenían fe, si bien todo el mundo estaba maldeciendo a Dios, diciendo, ¿dónde está Dios? Si Dios está, ¿por qué vivimos así? Y todos dejaron a Dios, fueron a adorar sus ídolos de Babilonia, pero aún así hubo gentes que fueron fieles, oraban escondiditos a Dios y conservaban su fe. Como hoy día hay hombres de verdadera fe que mantienen su fe en Dios, mantienen su esperanza en Dios. A aquellos Dios los conserva y los utiliza. Y Dios, ese pequeño remanente del pueblo que había de fe en Babilonia, los hace regresar hacia la tierra santa de Jerusalén. Esdras, el sacerdote, lleva un primer grupo de estas personas a Jerusalén, se repite, y Nehemías también, que era el gobernador, regresaron también con ellos, y ellos empiezan a restaurar Jerusalén, o sea, Dios restaura.
Pero esa restauración no tiene un gran éxito, porque la verdadera restauración lo va a realizar ¿quién? Jesucristo, que va a llegar 400 años más tarde. Y llega Jesucristo, es el que realmente quería restaurarlos en realidad ahora, verdaderamente con una restauración espiritual real, y los judíos no reconocieron y no entendieron la voluntad de Dios. De esta manera, aún así reorganizaron la vida religiosa y política del pueblo de Jerusalén, y la gracia de Dios allanaba el camino para la venida del Mesías prometido, y el único que podía rescatar a los humanos verdaderamente del pecado y de la muerte. Entonces, por lo tanto, ustedes verán a través del Antiguo Testamento, todo esto del Antiguo Testamento está dirigido hacia Jesucristo, está apuntando a Jesucristo. O sea que el plan de salvación de Dios de la humanidad está enfocando a Jesucristo y todo está señalando a Jesucristo. Lo cual los israelitas, los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley no pudieron comprender esto. Bueno, ahora vamos a rápidamente continuar, ahora sí, la introducción del libro de Josué, que es el primer libro de los libros históricos. ¿Cuál es el propósito entonces de este libro de Josué? Si Deuteronomio preparó al pueblo de Dios para la tarea que se avecinaba en la tierra prometida, el libro de Josué muestra cómo Dios llevó a su pueblo a dicha tierra y les dio descanso. El libro de Josué sería como un puente entre la vida en el desierto y la vida en la tierra prometida ya asentada. Es la transición de deambular al asentamiento. ¿A través de qué? A través del libro de Josué, que es la conquista y la distribución. Y toda esa transición está registrado en este libro de Josué. Y este libro lleva el nombre de Josué, a quien Dios eligió para ser el asistente de Moisés de su viaje de Egipto a Sinaí y convertirse en el líder de Israel después de la muerte de Moisés, para suceder a Moisés, que está registrado en Deuteronomio 31. Y el libro de Josué muestra cómo y por qué Israel eventualmente terminaría en el exilio. Fíjense que desde el vamos, desde Josué, le está mostrando por qué ellos terminarían 1000 años después en el exilio. O sea, desde el vamos está mostrando su problema, el problema de Israel. El libro es un recordatorio de que el pecado y la rebelión, rebeldía, protesta, desobediencia a la palabra de Dios, resultaría en el exilio de Israel, que comenzaron mucho antes de que Dios ejecutara su juicio contra Israel y Judá. O sea que todo esto está mostrando, o sea que el exilio, el castigo de Dios, no fue un resultado que vino de repente, sino que desde el vamos, Dios vio en Israel, hubo desobediencia, hubo castigo, restauración, y este ciclo fue repitiéndose constantemente a lo largo de 1000 años, lo cual Dios terminó entonces ya no más. Entonces ahí le dio el castigo verdadero, que es Asiria y Babilonia. Ustedes saben que aquí está la ilustración de la tierra de Canaán, comparado con el desierto, que era totalmente árido, donde no había nada, ni una gota de agua, ni una gota de verde. Comparado con esa tierra, esta tierra de Canaán era una tierra de bendición, donde había agua, hay verde, hay árboles, hay frutos. Por tanto, en realidad, Dios los ha traído a esta tierra. Esta tierra también la gente ve que, qué bueno que es esta tierra. Ya tengo todo lo que necesito, ya no necesito a Dios. Y no es así. Porque si Dios no da la lluvia a esta tierra no es verde. El hombre no debe olvidarse de eso. Es que yo tengo dinero, yo tengo mi negocio, yo tengo todo esto en mi casa, ahora yo puedo vivir con todo esto y no necesito de Dios. Uno no puede pensar así. Porque en realidad, si Dios quita la bendición, aún todo eso, el dinero, toda la salud, empieza a secarse. Si empieza a secarse, ¿qué pasa? Si aunque yo tuviese todo, si Dios quita la protección de la salud que me estaba dando, ¿de qué serviría el dinero si Dios me quita mi vida hoy día?
Por lo tanto, a través de todo esto, lo que nunca debemos olvidar es que Dios es la fuente de la bendición. Nuestra bendición viene de Dios, no viene del mundo, no viene de las cosas, no viene del dinero, no viene del trabajo, no viene de todas esas cosas del mundo. La bendición viene de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que nunca debemos olvidar. Lo cual los israelitas se olvidaron. Cuando se asentaron en Israel, empezaron a ver la riqueza, se enceguecieron por la riqueza y se olvidaron del pacto de Dios. Se olvidaron de la obediencia a Dios. Se olvidaron de la palabra y que Dios era el que bendecía. Bueno, este libro de historia nos enseña que no volvamos a cometer el mismo error de los israelitas. Y que estemos entonces atentos, siempre, veamos lo que veamos ante nuestros ojos, estemos siempre atentos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver un poco un bosquejo de la historia del libro de Josué. Ustedes saben que Josué empieza a registrar a partir de aquí, o sea que el libro de Josué empieza a registrar a partir del año 1400 a.C., y después vendría los libros de jueces. Este periodo de Josué está registrando la conquista. Nosotros ya hemos visto en el libro de Éxodo, tanto como de Deuteronomio, Levítico y Números también, que eran toda la vida en el desierto del pueblo de Israel. Ahora empieza un periodo de conquista y de asentamiento. Y después vendrá la época de jueces, que es otro periodo negro que vamos a ver. Entonces aquí Josué guía a los israelitas a Canaán. Ya Aarón y Moisés terminaron su vida, su mandato. Ya el Éxodo 1446 terminó y su vida en el desierto terminó, y empieza aquí la época de guía, de entrada a Canaán. Entonces vamos a ver que este libro se trata de esta conquista y este periodo. La fecha de registro del libro de Josué, el libro probablemente fue escrito temprano en la historia de Israel, quizás aproximadamente 1300 a.C., o sea, 100 años después de la entrada y la conquista. Hay algunas evidencias lingüísticas, dicen los estudiosos, de que el libro fue editado más tarde porque utilizaron palabras o expresiones que son más modernas que en la época contemporánea a la guerra, y tal vez editado más tarde en la era de los reyes, y tal vez incluso durante la época del exilio, a lo mejor por a través de algún erudito o a lo mejor algún profeta. El autor del libro no indica claramente quién fue su autor, pero una antigua tradición de los israelitas ofrecen dos posibilidades. Primero dice que este libro fue escrito por Josué, y otros dicen que fue escrito por Samuel, el profeta, y que fue uno de los principales autores o trabajó como editor del libro. O sea que fue a lo mejor escrito por Josué, pero que Samuel intervino para editarlo o compaginarlo. Pero de todas maneras, el libro de Josué registra esta gran hazaña de Josué de guiar y tomar la tierra y de vencer. En cuanto al escenario geográfico, ellos ahora están aquí frente a Jericó, han pasado por la tierra de los moabitas, han vencido a los moabitas como a Sihón y a Og, ahora ocuparon esa tierra y van a entrar, cruzar el río Jordán y van a dividirse en dos columnas, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Van a ir venciendo a todos estos pueblos que están viviendo en Canaán. Los heveos, hititas, gergeseos, fereceos, heveos, cananeos estaban aquí también. Ustedes saben que han vencido a estos emoritas del oriente, pero también hay amoritas del occidente del río Jordán. Así que todos estos están los filisteos, un grupo fuerte guerrero. También están los amalecitas, que fueron siempre molestadores del pueblo de Israel. Cuando los israelitas llegaron a los límites de la tierra prometida, las potencias políticas y militares en la zona Egipto y Mesopotamia se encontraban en una época de transición. Y los reinos cananeos eran reinos no unidos, eran reinos independientes y pequeños cada uno, sin una organización interna. Si nosotros hacemos una breve sinopsis de Josué, capítulos 1 al 5:12, empieza a registrar la entrada a la tierra prometida, cómo entraron ellos, cómo fue la sucesión de Josué a Moisés, y después cómo enviaron espías, y cómo Rahab, una de las prostitutas de Jericó, esconde a los espías, la historia de Rahab, y los israelitas cómo cruzaron el río Jordán con la ayuda de Dios.
Después, a partir del capítulo 5:13, narra la conquista propiamente dicha. Primero comienza la primera victoria con la caída de Jericó, pero en la segunda batalla, ahí, el pecado de Acán en el campamento les trae una derrota. Luego vienen toda la batalla contra los reyes y los habitantes de ese lugar. Después, en el capítulo 13 al 21, narra la distribución de la tierra, cómo fueron distribuidas la tierra. Y finalmente, capítulo 22 al 24, el futuro de Israel, que es el regreso de las dos tribus a su tierra. ¿Se acuerdan? La tribu de Rubén, Gad y la mitad de Manasés al lado oriental del río Jordán. Bueno, debido a que ellos cumplieron con su promesa de ir en la vanguardia para conquistar la tierra prometida, Dios le da otra vez el derecho de volver a su tierra que ellos estaban ostentando al principio. Y finalmente, capítulo 23 y 24, viene la despedida de Josué, cuando ya Josué es un hombre anciano, y la muerte de Josué. Es importante notar que aunque la conquista de la tierra es un primer paso importante en este libro, pero la sección crucial es, de hecho, la distribución de la tierra. Fíjense, uno pensaría que Josué, el tema más importante es la conquista, pero no, abarca mucho más, la distribución de la tierra. Por eso la sección es más larga del libro. ¿Por qué será? Eso también vamos a ver. Porque es importante también la distribución de la tierra, de lo ganado. Así como la organización del campamento y la marcha fueron tan importantes en su viaje por el desierto, la disposición de las tribus en la tierra ocupa el interés central de este libro. ¿Quiénes van a ocupar qué posición, qué lugar? El establecerse en la tierra mostró entonces el cumplimiento de las promesas de Dios. O sea que ya ellos están experimentando que la promesa de Dios se cumplió. Finalmente se cumple. Cuando Dios dice, yo te daré esta tierra, le ha dado la tierra. Y cuando vemos un poco la etapa de la conquista, una preocupación común con respecto al libro tal vez y una realización impactante para quienes lo leen, por ejemplo, por primera vez, son las órdenes a Israel de Dios de matar a todos los habitantes de la tierra, incluidas a las mujeres y los niños, todo. Esto un poco muestra que Dios realmente se toma en serio el pecado y sus consecuencias, porque un pequeño pecado que está en el grupo empieza a contaminar y a hacer decaer todo el grupo. Un pequeño pecador empieza a corromper todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios es terminante, elimina el pecado. No dejes una gota del pecado en tu vida, en tu campamento. Ese es un poco el mensaje de esta conquista. En este caso, los israelitas fueron la herramienta de Dios para castigar el pecado en la tierra de Canaán. Saben que en la tierra de Canaán habían pueblos que realmente eran muy pecadores ante Dios, y Dios utilizó a Israel para castigar a ese pueblo. Y esta guerra no fue más cruel que cualquier otra guerra de la época. Fue una guerra igual que otra. Pero como podemos ver en el libro de Jueces, que es el libro que le sigue, no todos los cananeos fueron asesinados, porque vemos que en el libro de Jueces también aparecen los cananeos, ya que encontramos a muchos de ellos todavía viviendo en la tierra. Por eso, lo más probable es que las mujeres y los niños huyeron al bosque para salvarse, algo que era muy común en aquella época, ya que la región experimentó mucha guerra y la gente estaba acostumbrada a refugiarse en los bosques, a huirse del lugar de la guerra. Por lo tanto, puede ser que haya habido algunos que se hayan salvado. Y esto es un poco el mapa de la distribución de la tierra que después veremos, pero quedaron las 12 tribus ubicadas de esa manera. Ustedes saben que el reino de Judá quedaron todo este reino al sur, bordeando a la tribu de Simeón. Y después todo esto tienen todos sus significados. Y después vamos a ver, ustedes saben que Rubén, el Gad quedaron al lado este del Jordán, como así Manasés oriental, que ocuparon la tierra de las alturas de Basán. Y aquí está el otro grupo de Manasés, que era otro grupo grande, recibieron realmente una tierra importante.
los Manasés. Los temas centrales que registra Josué serían la fidelidad de Dios a sus promesas, cómo Dios realmente cumple, siempre Dios cumple sus promesas. Vemos la conquista, el asentamiento y la vida en la tierra que Dios les ha dado. Narra el pacto entre Dios e Israel, la santidad y el juicio de Dios, la unidad del pueblo de Dios, que es importante la unión, y el papel de Josué como el líder de Israel. Son los temas que está tratando el libro de Josué. Personajes claves. Por supuesto, Josué es el personaje principal de este libro, que Dios lo eligió para ser el líder de Israel después de la muerte de Moisés, quien organizó, dirigió y estableció a Israel en la tierra que Dios les había prometido. Después está el personaje de Rahab, que era una prostituta pagana en Jericó, pero que mostró hospitalidad a los espías de Israel. ¿Pero por qué le mostró hospitalidad? Porque ella tenía fe y demostró esa fe asombrosa en Dios, en el Dios de los israelitas. Y por lo tanto, ella se convirtió en parte del pueblo del pacto de Dios. Tal es así que ella figura como uno de los antepasados de Jesús en su genealogía que registra Mateo 1:5. Por lo tanto, en la antigüedad una mujer era realmente muy despreciada. Además, una mujer prostituta era despreciada además. Y que esa mujer también fuera gentil, pagana, era más despreciada todavía. Pero una mujer que no tenía ni raíz como Rahab, pudiera convertirse realmente en una mujer de fe que pudiera registrar su nombre en la genealogía de Jesús. Aquí podemos en Dios que Dios no elige, no bendice a la gente por linaje, sino Dios elige y bendice por la fe a la palabra de Dios, por vivir, por cumplir, por realizar la voluntad de Dios. Entonces, aquel que realiza la voluntad de Dios, fuese quien fuese, pasa a ser pueblo de Dios e hijo de Dios, y es salvo. Por eso tenemos que entender esa gran verdad en estos libros. Pero también muestra la figura de Acán, que es un poco la parte negativa, porque Acán desobedeció a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno desobedece? Todo el mundo recibe su castigo. Su desobediencia, porque él tomó el botín del campo de batalla cuando Israel recibió instrucciones de no tomar nada, es precisamente dijo no tomen nada, y él tuvo avaricia, tuvo afán en las cosas de ese lugar, tuvo en las cosas de oro, en las joyas, y él tomó de esas cosas. Entonces hizo esta desobediencia, que Israel perdiera una importante batalla contra Ai, que es una segunda ciudad fortificada que debían conquistar. Y por ese motivo, Dios declaró el castigo y Dios ordenó apedrear hasta la muerte, como castigó a Acán. Y eso está registrado en Josué, en capítulo 7, que vamos a ver. Y vamos a ver también, hay una figura religiosa, el líder espiritual Eleazar, que es el tercer hijo de Aarón, ¿se acuerdan? Primer hijo y segundo hijo de Aarón, que fueron Nadab y Abiú, murieron porque desobedecieron, no cumplieron el rol como siervo de Dios, como tal Dios mandado. Y eso hizo que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, muriesen. Y solamente quedaron los dos últimos hijos, que el tercero fue Eleazar y Tamar, que fue el cuarto. Y debido a que Eleazar entonces pasó a ser el primogénito, él sucedió a Aarón. Cuando Aarón murió, pasó a ser él, ¿se acuerdan?, el sumo sacerdote. Como él asumió los deberes del sumo sacerdote después de la muerte de Aarón, como podemos ver en Éxodo y número 20-28, ayudó siempre, estuvo a la par de Josué, del líder, a llevar a Israel a la tierra prometida, a ser el líder y cumplir todos los preceptos de la ofrenda y de servir adoración a Dios. Porque si bien hubo un líder de guerra que fue Josué, también hubo otro líder espiritual que fue Eleazar, a la par, junto. O sea que sabemos que en nuestra vida espiritual tiene que haber siempre una lucha, vivir esta vida luchando en esta vida real contra el enemigo, pero también una vida espiritual paralelamente llevar ante Dios, adorar a Dios. Tenemos que llevar esa vida paralelamente.
Después aparece como una figura al final, la figura de Finés. Este Finés es el hijo mayor de Eleazar, que vendría a ser luego el sumo sacerdote que va a suceder a su padre Eleazar, que es el hijo de Eleazar, sumo sacerdote y sacerdote de Israel, y su intervención para evitar que los israelitas se contaminaran y su celo por la alianza de Dios le otorgaron una alianza especial con Dios. Él y sus descendientes serían sacerdotes de Israel para siempre. Ustedes saben que este Finés, cuando era joven, es el que castigó a los israelitas que estaban cometiendo adulterio en Moab con las mujeres moabitas. ¿Se acuerdan? Que entró y al que estaban cometiendo el adulterio y a la mujer al mismo tiempo atravesando con su lanza. Bueno, era un hombre que estaba determinado a cumplir la voluntad de Dios a toda costa. Era un hombre realmente fiel a la palabra de Dios. Y él va a ser el hombre que va a guiar espiritualmente a Israel. Aquí una comparación. Rápidamente vemos semejanzas y similitudes entre el líder Moisés y Josué. Sabemos que en caso de Moisés, el pueblo reconoció el liderazgo de Moisés y todos oficialmente le seguían a Moisés. De la misma manera, el pueblo reconoció a Josué como su nuevo líder, registrado aquí está en Josué 1:17 y 4:14. Y como Moisés sacó a Israel de Egipto cruzando el Mar Rojo, también Josué condujo a Israel a la tierra prometida cruzando el río Jordán. Moisés fue el líder militar de Israel durante el éxodo y la peregrinación por el desierto, y Josué también fue el líder militar de Israel en la conquista de la tierra prometida de Canaán. Y Moisés se quitó las sandalias cuando Dios le habló a través de la zarza ardiente, en Éxodo 3:5, y también ustedes verán que Josué también se quitó las sandalias ante la presencia de Dios, en Josué 5:10 al 11. Es que como que hay una similitud, Dios. Entonces, en estas similitudes nosotros vemos que el que guió a estos líderes, el que eligió y tomó y utilizó a estos dos líderes, tanto Moisés y Josué, fue el mismísimo Dios, el Dios nuestro, el Dios del creador del universo. Esta similitud muestra que fue Dios que utilizó a estos dos personajes, que Dios utiliza de la misma manera, para hacer la misma voluntad. Finalmente vemos estos versículos claves. Rahab a los espías dice: por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes, dijo Rahab. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Aquí está la confesión de Rahab a los espías acerca del Dios de Israel. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. O sea, la promesa de Dios se cumple y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor le dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dice: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Dejemos de servir a las cosas mundanas. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová o al Señor, al Dios verdadero creador del universo. Es la confesión que hicieron Josué. Aquí el nombre de Josué está relacionado con la palabra hebrea Yehoshua. Yehoshua, que significa el Señor Yahvé es salvación. Es decir, Jesús o Yeshua es abreviación de Yehoshua. Por lo tanto, la palabra, el nombre de Jesús, Yeshua, significa el Señor es mi victoria, el Señor es mi salvación. O sea, Dios, Jesús es mi salvación. Dios es mi salvación es el significado del nombre de Jesús, Yeshua. Por lo tanto, esta obra de salvación que está realizando un poco, está simbolizando en este libro de Josué
está también este mensaje mesiánico de la salvación que va a realizar Jesucristo en el futuro. Su nombre inicial era en realidad Oseas. Josué en realidad se llamaba Oseas. Ustedes verán en Números 3, 8, 16 que significa salvación, pero Moisés cambió su nombre a Josué, diciendo que esa salvación en realidad ahora no solamente se llama salvación, sino que la salvación es Jesús, es Dios, es Señor Yahvé la salvación. Por lo tanto, la salvación que ustedes creen no viene del mundo. La salvación, la vida, la felicidad no viene del mundo. La salvación real, verdadera, viene de Dios. Todo viene de Dios. Por lo tanto, Yehoshua, invoquen el nombre de Jesús, adoren el nombre de Jesús, porque de ahí viene la bendición y la salvación verdadera. La forma griega del nombre Josué es Jesús, Yeshua, Yeshus. Jesús es la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Y en Jesús, nosotros los cristianos somos más que vencedores, como dice en Romanos 8:37. Amén. Como conclusión, hermanos, podemos decir que Dios fue fiel a sus promesas al darle a su pueblo la victoria y el descanso en la tierra prometida. Prevalecerá contra sus enemigos porque todo el universo le pertenece a Dios. Hasta el enemigo le pertenece a Dios. Si Dios pone en nuestras manos al enemigo, el enemigo no puede vencernos. Sin embargo, Dios espera que su pueblo sea valiente, obediente y confiado y obedezca a la manera de batalla de Dios. Que la batalla espiritual de hoy de Dios lo realizamos a través de invocar el nombre de Jesucristo contra nuestros enemigos espirituales. Dios también nos ha hecho maravillosas promesas y podemos estar seguros de que las llevará a cabo hasta su cumplimiento. Siempre, cuando Jesús dijo, yo volveré, Dios volverá. Siempre habrá vuelta de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su muerte, Cristo Jesús. Dice Filipenses 1:6. Por lo tanto, esta historia nos da la certeza y la convicción de que lo que estamos creyendo y confiando en Dios se cumplirá. La promesa de Dios se cumplirá. La palabra de Dios siempre se cumple en el momento oportuno de Dios Kairos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esto terminamos esta introducción y vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecer a Dios y quiero que entiendan que este libro de Josué también va a ser un libro tan poderoso, donde nos va a dar fuertes mensajes en nuestra vida espiritual. Y abramos nuestro corazón para recibir esta palabra de Dios y agradezcamos a Dios. Padre Celestial, Todopoderoso, Rey Creador del universo, sabemos, Padre, tú eres el que nos amas y nos has enviado a nuestro Señor Jesucristo. Y toda la historia, tú eres el hacedor de la historia, tú eres el creador del mundo, del universo, y tú eres el que reinas en este mundo, Señor. En este día, Señor, nos postramos humildemente ante tu grandeza y queremos entregar nuestra vida para cumplir el propósito y el objetivo que tú nos has puesto en nuestra vida de glorificarte y hacer tu voluntad, Señor. Y que esa voluntad tuya, que ha sido concentrada en la venida y la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y su elevación al cielo para reinar en este día sobre nuestras vidas, para ser el Rey de Reyes de siempre, para siempre, hasta que vuelva a reunirnos para llevarnos otra vez a tu reino finalmente, Señor. Estamos aquí en este mundo para luchar contra este enemigo y para expandir este reino tuyo sobre esta tierra, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por elegirnos para ser tu pueblo y para ser tu instrumento del Evangelio. Danos esta sabiduría. Sabemos que Jesús, tu nombre, cuando invoquemos, está siempre con nosotros. Tú eres el Rey que reinas, gobiernas y luchas contra todo enemigo. Y queremos, Señor, esta vida, esta tierra que estamos viviendo, podamos vivirla de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra, Señor. No nos permitas caer en tentaciones, no nos permitas ser persuadidos por el enemigo y no nos permitas caer y ser persuadidos por las cosas de este mundo, Señor. Que en nuestra vida, en realidad, la bendición no viene del dinero, la bendición no viene del trabajo, la bendición viene de ti, Señor. Que podamos aprender realmente esta gran verdad a través de estas palabras de Josué. Bendigo a todos los hermanos y colaboradores de Pistis. Señor, gracias por la preparación del nuevo Pistis que vas a realizar en México, en Chiapas. Quiero, Señor, que tú sigas
moviéndote entre ellos, bendiciendo a través de tus ángeles a cada uno de tus siervos, a tus pastores allí, para que no sean realmente estorbados por las obras del enemigo cuando preparan este gran evento de Pistis, Señor, este gran seminario que vamos a dar. Y Señor, danos todos los elementos necesarios para seguir promocionando, para dar a conocer y para seguir ganando más almas a ti. Una alma más sentada en Pistis, una alma más ganada para ti, Señor. Sabemos que esa historia, por lo tanto, Señor, queremos ganar más almas, imitar más corazones que vengan a los pies de la palabra, a tu palabra, Señor, para que puedan ser ganadas a Cristo. En el nombre de Jesús, bendigo a todos en el nombre de Jesús y que toda obra del enemigo, toda tentación, enfermedades, dolencias, Señor, toda disidencia, toda pelea, toda discordia, sea eliminada en el nombre poderoso de Jesucristo, que solamente la unión en el Espíritu Santo, la unión, la obediencia a la palabra de Dios y esta unión en Cristo sea el que reine en la paz que Dios nos da en nuestra vida y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.